Buenas tardes, vamos a empezar con el tema de taller. Esta va a ser ya prácticamente la última clase específica del curso. La próxima es el cierre de la primera parte, como bien les ha informado la coordinación, y la entrega de los certificados de la aprobación de la primera parte. Bueno, ahí he mandado los casos y ahí están las consignas que le toca a cada grupo. Algunos se han asustado, parecen, y no quieren venir a trabajar. Pero vamos a ver qué nos ha quedado de este plano normativo que es tan, perdón, plano lógico que es tan importante, que es la base de todo, como decíamos nosotros, y vamos a ver si hemos aprendido a distinguir con la lectura, bueno, o sea, alguien del grupo 5 ha llegado, con la lectura de estos fallos, las distintas pautas, como ser, distinguir reglas, principios, qué tipo de interpretación se realiza, si hay ejercicios de ponderación, en fin, lo que está puesto ahí en la consigna es lo suficientemente claro como para ver a qué apuntamos. No perdamos el tiempo en leer las connotaciones del caso, sino vayamos directamente, más allá de una rápida mirada de qué se trata para poder entender, a las consideraciones y señalemos los puntos más cruciales donde vemos que podemos encontrar respuesta a estas interrogantes. Puede que haya una o varias pautas. Acuérdense que a veces en un fallo se utilizan distintos métodos, sobre todo en estos fallos de tipo constitucional, porque son todos fallos de la Corte, en donde el intérprete constitucional no está sujeto a una sola pauta interpretativa. Y bueno, todo lo que podamos ver ahí, en cierto modo lo hemos visto en teoría, lo hemos explicado, lo hemos discutido, lo hemos opinado. Vamos a ver ahora cómo lo identificamos en fallos reales. Y después vamos a hablar un poquito. Vamos a hacer hasta las 5 el trabajo, porque creo que ya muchos han venido viendo el fallo, y a partir de las 5 empezamos a conversar. Muy bien. Muy bien, ya estamos en horario, así que vamos a empezar a escuchar en sentido aleatorio. Vamos a ver qué nos dice Itzkovich contra ANSES. Ahí está, bien. Así vamos viendo las consignas y eso nos va a ir ayudando para... De acuerdo. Bueno, el caso de nuestro grupo es el de Itzkovich, que llegado a la Corte Suprema le toca resolver sobre el caso de una jubilada que tiene sentencia a favor en primera y en segunda instancia, tanto en el juzgado de primera instancia como en la Cámara Federal de la Seguridad Social, a favor de su pretensión. Y la Corte interviene por un recurso ordinario que plantea la ANSES. Claro, ahí para que esto es dentro del procedimiento del Código de Procedimiento Nacional, establecía una apelación ordinaria a la Corte Suprema, diferente el recurso extraordinario o los otros recursos originarios que prevé la Constitución. Que eso fue una creación del legislador. Y ahí seguimos. Ahí seguimos. Entonces, corrido los traslados a las partes, la parte actora entiende de que no corresponde el tratamiento del caso por la Corte Suprema
porque considera de que sería mucho más sencillo y eficaz no dar curso a ese procedimiento de la apelación ordinaria en función a que la jubilada se vería perjudicada y se atentaría contra derechos constitucionales que la asisten, que la protegen. Se trataría entonces de proteger justamente el derecho alimentario que implica el haber previsional reconocido por las dos instancias anteriores. Ahí estaríamos ubicando los derechos afectados, ¿no? Que podría afectar el tema. Aunque el que viene en apelación es la ANSES, que quería revertir los fallos en contra que venía teniendo. Claro, así es. Los fundamentos de la Corte para, digamos, resolver, que en definitiva la resolución de la Corte es... No habla sobre el tema, sobre el caso en sí, sino sobre el proceso. No trata el fondo de la cuestión, digamos, el caso por el que llega hasta la Corte, no lo trata, sino que directamente declara la validez constitucional del artículo 19 de la ley que permitía ese procedimiento. ¿La validez o la invalidez? La invalidez. Invalidez. Claro, la invalidez. ¿Y qué argumentación utiliza la Corte? ¿En base a qué? ¿A qué tipo de razones invoca para salir, digamos, del ámbito de la congruencia propia del recurso y abordar esa problemática de si el artículo creación del Congreso era válido o no, si ella como poder, ella podía hacer la evaluación de oportunidad y competencia, porque eso implicaba dejar sin efecto parte de un artículo de una ley, que es la ley del procedimiento, sí. Y todo eso. ¿Qué tipo de fundamentos da para decir que, bueno, que ella puede hacer todo lo que hace? Entendemos que los fundamentos que da la Corte tienen que ver con las garantías constitucionales. La Corte entiende que hay un principio de razonabilidad y de igualdad que debe respetarse, que los derechos de la jubilada no debieran tener pérdida de tiempo en la Corte y ser más sencillo el trámite. ¿Y se refiere únicamente a la jubilada en el proceso o en general? Bueno, en realidad se refiere a la jubilada en el proceso porque es el caso que está juzgando. ¿Y en los enunciados que da? Claro, bueno. Claro. Lo hace extensivo, ¿no? Un poco saliendo del esquema de nuestro sistema difuso, sí. Y medio que es un mensaje a las cámaras, ojo que esto no se aplica más. Este artículo ha perdido vigencia, no es que nos querramos meter, dice, en lo que es facultad del Congreso, pero haciendo estadística y todo lo demás, está perjudicando a todo un colectivo. Entonces, apela a que un tipo de interpretación funcional, en el cual no solamente se va a ceñir a lo gramatical, porque sale de todo esquema, desde que se aparta del caso en sí para tocar la problemática en general, hace una invocación a lo que es el principio pro homine, cuando habla toda la problemática que tendría que pasar ese colectivo, que en definitiva después dice los casos llegan muertos, que ya hemos hecho estadísticas, también hace un tipo de, si se quiere, de interpretación basada en un sistema de tipo utilitario, pero utilitario en el sentido de ver costos y beneficios. ¿Sigan usted? Claro, además la Corte lo que le da como mensaje a la ANSES de que en otros casos parecidos recurre a la Corte como si fuera una instancia común, ordinaria.
tratando la Corte de evitar justamente esa llegada del ANSES en todos los casos en que no le es favorable una sentencia como es el de reajuste del haber. Claro, que lo toman como una forma de dilatar, Claro. asumir Claro. el compromiso que está en deuda, ¿no? Claro, y justamente la Corte lo que nota, empíricamente hablando, que esas estadísticas, la ANSES lo que pretende es demorar el trámite hasta que llegue el beneficio definitivo a... Y tendríamos que hablar, bueno, la regla ya está clara, era el artículo referido a la apelación ordinaria del Código Procesal. ¿Y los principios? Y los principios eran los principios de razonabilidad, de igualdad, de proporcionalidad, ¿no? de proporcionalidad. Proporciona, es decir, es por eso cuando hace esa ponderación en cuanto a costo, beneficio, efectividad y finalidad, y también los principios pro homine, porque si está velando por... Claro. Está en juego principios pro homine. Y bueno, y si tenemos que hablar de argumentación, la última parte que hemos visto en general, ¿no? Bueno, aquí entendemos entre todos que la Corte con esta resolución tiene un lenguaje común, bastante comprensivo, también una argumentación garantista desde el punto de vista que protege los derechos constitucionales, y no solamente eso, sino que en un párrafo habla de respetando los principios que resultan de convenciones internacionales que hoy son parte de la Constitución Nacional. Y si tendríamos que ubicar en la escala ¿ha utilizado una argumentación tipo tópica de jurisprudencia? No. Ahora, ¿se acuerdan? ¿FIBE? O más bien, digamos, ha acudido a hacer una argumentación retórica. Yo entiendo que es retórica, sí. Sí. En la cual ha tratado de hacer valer los principios. ¿Se acuerdan cuando veíamos? Y podríamos decir también que tiene un cierto dejo workiniano en cuanto a establecer cuál sería un derecho íntegro que satisfaga todas las necesidades sociales, en este caso del colectivo. ¿Se acuerdan que Dworkin decía que hay que buscar los derechos como integridad? La integridad había que decir como que el derecho es íntegro en el sentido como si fuera íntegra una persona, íntegra las soluciones que dé el contexto social incluido dentro del derecho, para que efectivamente se pueda proteger esos principios, y sobre todo el principio en que, como bien lo han marcado ahí, estaba en juego derechos humanos. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice Arancibia Clavel. Ahí también es jugoso ese fallo, porque se ven dos sistemas de interpretación constitucional muy claros en cuanto a la visión y paradigma. Somos todos oídos, doctor Pacheco, adelante. Bueno, el voto de la mayoría, sí. En este caso, establece en síntesis la aplicación de la Convención contra la impecabilidad, ¿cómo se llama la Convención? La Convención de la Impecabilidad de los Delitos de lesa humanidad. Bien. La mayoría en realidad quería preservar la responsabilidad estatal, porque consideraba que lo que aquí se discutía era si el delito en cuestión por el que eran juzgados a Arancibia Clavel, doctor Pacheco, que está medio... estaba prescripto o no, si era aplicable el artículo 210 del Código Penal. Gracias.
¿Qué estaría en juego en la discusión de Arancibia Clavel? En principio el derecho derecho afectado. ¿Cuál? Porque aquí de llega el derecho de defensa, en definitiva una garantía de una persona imputada penalmente. Exactamente. Por eso hablamos si se le aplica o no una norma del Código Penal que favorecía, porque iba a cesar la persecución estatal por delitos en base a que haya transcurrido el tiempo establecido ¿para qué? Para la prescripción de la acción penal, claro, que lo liberaba de toda persecución. Pero aquí había un problema de si se aplicaba o no, por eso hay que ver el tipo de delito de que se hablaba y cómo jugaba el factor de la aplicación de la ley en el tiempo, que esa es la gran discusión que hay en Arancibia Clavel. Sí, básicamente el problema, digamos, con que se encontraba la Corte es que el tratado internacional, la convención, era posterior a la consumación del hecho. Eso decía, y así falló la Cámara de Casación. Exactamente, la Cámara de Casación, dictando que la asociación ilícita... Arancibia Clavel cometió delito en la década del 70. Claro. En esa época la Argentina prácticamente no había suscrito, ni existían muchos de los tratados, no había suscrito la Convención Americana y otras cuestiones más. Entonces, vamos a dejar sin efecto el contenido del artículo 18 de la Constitución, que habla que nadie puede ser juzgado con la aplicación de la ley anterior al hecho del proceso. Ahí entra en choque también una expresa garantía constitucional. Pero claro, pues, es importante hablar la connotación del delito para poder... Claro, estaba en juego el principio de la legalidad y un principio de rango, digamos, que viene del rango internacional, si se permite, que hablaba de la costumbre jurídica internacional. Pero por eso, ¿qué característica tenía el delito para entrar en esa discusión? Porque evidentemente, si es que era un delito, una regla que había que aplicarle con retroactividad en materia penal, obviamente chocaba con el artículo 18 de la Constitución. Arancibia, el señor... ¿Qué decían? ¿Cómo había sido el delito que le cometió Arancibia Clavel? El delito era de asociación ilícita y los hechos que conformaban esa asociación ilícita. La tipología, claro, ¿qué características eran a delitos de lesa humanidad? Eso es lo importante. Él era integrante... Eso es lo importante, porque claro, si no la solución era fácil. Esta persona era integrante de una banda que se dedicaba a torturar, secuestrar, cambiar la identidad de las personas, de los chilenos en la Argentina. Arancibia Clavel fue el que le metió la bomba a ese general chileno que vivía en Buenos Aires y que era que defendió la democracia en Chile con Allende cuando fue el golpe militar en Chile y se exilió en la Argentina. Y él formaba parte de un servicio de inteligencia chileno que lo manejaba en la época del gobierno de facto de Pinochet y que mandaba agentes a otros países para eliminarlos en su exilio. Era un plan, todo, por eso, además ejercido con todas las características que el Tribunal Penal Internacional había establecido para la lesa humanidad. Pero se daba el tema de la temporalidad. Sí. Esos delitos cometidos, sí eran delitos de lesa humanidad, pero en el momento de ser cometidos no existe, la Argentina no había firmado ninguno de los tratados, sino estaban vigentes los tratados o estas convenciones. Y algunos ni siquiera habían sido, no, ni siquiera habían sido todavía firmados, habían nacido en el mundo. Pero ¿a qué echa mano la mayoría que ya había echado mano en un fallo anterior? En este que nadie lo tiene. Priepke. En Priepke. ¿Se acuerdan? El alemán, sí, que
Queda peor todavía porque este era anterior incluso a los delitos, a la creación de las Naciones Unidas. Aquí te dice que espera. Se basa en un elemento, ¿cómo se llama? En el derecho consuetudinario. ¿De dónde? En el de jus cogens, dice el derecho de jus gente. cogens Es el internacional. derecho consuetudinario. El jus cogens internacional, ¿qué es? Es el conjunto El de orden principios, el público, orden ¿no? público internacional. Y decía que la Argentina está inmersa en ese orden público y por lo tanto Y que había no es aceptado anterior. esa costumbre y que tenía responsabilidad y que debía, su responsabilidad estaba en prevenir y garantizar la persecución de todos los delitos de lesa humanidad. Y eso es incluye llamado esto a una también. interpretación de qué tipo. Y, A ver, de toda la gama de recursos, a ver si tenía aquí. empieza a hablar de las viejas convenciones de Ginebra, de esto, anteriores. No me acuerdo. Hablamos de una interpretación histórica. ¿Sí? Y si es de derechos humanos, No me acuerdo ya. interpretación evolutiva. ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué principios entran en juego? Reglas, está claro, el artículo 210 del Código Penal. ¿Y los principios en juego? El principio de legalidad, muy bien, porque todos esos principios, y acuérdense defensa en también, juicio también, que y lo también utiliza FAE mucho para los digamos, principios, fundamentar los su principios fallo. predominan que está siempre, los principios como el jus cogens, que es el que va a zanjar para el voto de la mayoría. Ahora, y el doctor Fay, recientemente fallecido, ¿estaba de acuerdo con ese criterio? FAE no estaba en disidencia. Bueno, a ver, ¿qué plantea él en su disidencia? FAE dice que, por lo menos lo que he podido entender, que no corresponde aplicar el orden público, digamos, porque eso implicaría no darle la posibilidad al imputado de defenderse en esa instancia. ¿Qué más? También él aplica, digamos, el artículo 27 de la Constitución Nacional. También da una interpretación histórica de dónde viene el artículo 27. ¿Qué dice el 27? Bueno, que es un artículo que obliga al Estado, cuando suscribe los tratados con los demás países, a respetar la Constitución y el orden público interno. El orden público interno. Ajá. Y la garantía de los ciudadanos, por supuesto. Y él, si tenemos que hablar de la visión constitucional de la mayoría en su voto, ¿qué visión constitucional tienen a diferencia de Dr. Fay, que expresamente lo dice? Lean textualmente la parte final, cuando dice, debemos defender como a muerte, digamos. Abra el micrófono porque no se escucha. Debemos defender a muerte el... Que dice, la vigencia del artículo 27 de la Constitución Nacional impide claramente la aplicación de un tratado internacional que prevea la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley penal, en tanto el principio de legalidad que consagra el nullum crimen, bueno, no sé, en latín, nulla pena. Nullum crimen, nullum pena, sin el pero ley no hay delito sin ley anterior al hecho del proceso. Es innegable un principio de derecho público establecido en esta Constitución, artículo 18 de la Constitución Nacional, quizás uno de sus más valiosos. En este margen nacional de apreciación, nacional de apreciación, el que determina que la garantía mencionada consagra a quienes son juzgados por tribunales argentinos deba
ser respetada estrictamente, incluso tratándose de los denominados crímenes de lesa humanidad cuando estos se juzguen en el país. Claro, Fay dice, no, a mí no me importa si sea de lesa humana o no sea de lesa humanidad. Hay que aplicar la ley penal y las garantías que tienen las personas. Porque él dice, y aquí está la mirada de por qué piensa así a diferencia de los otros, acá al final, cuando dice que también esto ha costado lucha y sangre, los beneficios a partir de la Revolución Francesa, hace también una interpretación histórica y dice, esto quiero que me lea, léalo para que escuchen a sus compañeros y quiero que entre todos pensemos lo que dice Fabio al final. Lo dicho no significa que esta Corte pase por alto el indiscutible carácter aberrante de los delitos investigados en esta causa. Sin embargo, sería de un contrasentido inadmisible que por este motivo se vulnerasen las garantías constitucionales básicas de quien se encuentra sometido a un proceso. Precisamente, el total respeto a esas garantías y de un derecho penal limitado son las bases sobre las que se asienta y construye un verdadero Estado de Derecho. Bien, pero la parte final. Es por ello que los preceptos liberales... Esto, léalo bien, despacio y firme, porque quiero que escuchen bien. Es por ello que los preceptos liberales de la Constitución argentina deben ser defendidos férreamente conforme Jiménez de Azúa, Tratado de Derecho Penal, bueno, a fin de conjurar que el enfoque inevitablemente difuso del derecho penal internacional conduzca a la destrucción de aquellos. Bien, ven que tenía otra mirada que la mayoría. Él ve los principios liberales. ¿Se acuerda cuando hablábamos que cuando fue la Revolución Francesa, la limitación, lo más importante, más que la dignidad humana, lo importante era la libertad? Y no tanto las otras cuestiones atinentes a la dignidad humana. En cambio, el Estado de Derecho constitucional actual, donde entran los derechos humanos, ya no tiene tantos principios liberales, sino principios sociales. Quizás Fay, por una cuestión propia de generacional, un poco quedó desfasado en esa, y él seguía insistiendo que no, había que respetar a rajatabla. Entonces ahí es fácil determinar qué tipo de interpretación hacía Fay y qué tipo de argumentación. Sí, pero hablaba de principios, él no dejaba de conocer que son principios, ¿no? Él jugaba con los reglas de principios. Vamos a hablar de que él, desde esa perspectiva, un poco va a la gramática del artículo y deja de lado consideraciones que pueden estar más vinculadas a lo que es las cuestiones de justicia. Él la ve como en otra perspectiva, que el Estado de Derecho no está construido sobre la justicia por fuera del marco de legalidad estricta, sino que está constituido sobre la seguridad jurídica. Y ustedes saben que muchas veces el Estado de Derecho deja de lado la seguridad jurídica para hacer la justicia del caso, en base a los derechos humanos. Y ese es el mensaje, por eso habla de los principios liberales. Y hay que defenderlos férreamente, dice Fay. Esa es la distinta mirada. Y la argumentación que da, podemos decir que sí, que es una argumentación tipo borquiniana también. Pero desde la mirada liberal que él propone al modelo constitucional, y no del constitucionalismo social propiamente dicho. Acuérdense que Fay tuvo varios fallos así de ese tipo, incluso acordada. Ustedes saben que cuando se firma la acordada de creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Mujer en la Corte Suprema, Fay vota en disidencia, porque dice que conforme el enfoque constitucional que él ve, el Poder Judicial
no tenía atribuciones de crear oficinas extrajudiciales, que eso era competencia de los otros poderes. En cambio, la mayoría dijo, no, si está en el artículo 75-22 a partir del 94, también somos parte del Estado argentino y tenemos que buscar los mecanismos para cumplir con las convenciones. Y en base a eso se crea, sobre todo por el impulso que le da Carmen Argibay y Elena Hayton, las oficinas de protección de los derechos de la mujer, como oficinas ajenas, no jurisdiccionales. Eso es interesante ver esas miradas, ¿no? Y ahí vemos los paradigmas, vemos el tipo de argumentación y todo lo demás va surgiendo. Muy bien, vamos a ver ahora aquí, caballero. Aquí pasamos a otro enfoque totalmente diferente de lo que venimos viendo. Bueno, a nosotros nos tocó Caballero Hugo Alberto y otro versus Municipalidad de Buenos Aires. Esta es una queja que llega a la Corte con motivo de un recurso extraordinario que fue denegado por la Cámara Civil, sin mal no recuerdo, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, los hechos es, había una sociedad de hecho que era una concesionaria de las playas de estacionamiento que demanda a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la demanda por cumplimiento de contrato de concesión, a los efectos de que la Municipalidad va a cumplir las normas de prohibición de estacionamiento en ciertas calles, entre ellas todas calles aledañas a la Facultad de Derecho. Bueno, va el fallo de primera instancia, a ver, porque no quiero perderme. Bueno, el fallo de primera instancia hace lugar a la demanda, si bien no en cuanto a cumplimiento de contrato, porque ya en el momento que falla, ya las playas habían vuelto a propiedad de la municipalidad, sí lo hace con respecto a los daños y perjuicios. Bueno, lo importante es lo que hace, vamos a la queja, que es porque si no me vea... Sí, vamos a lo que me interesa, ahí está lo que me interesa. Bueno, nosotros consideramos... Esto era una revocación de una concesión. Claro, había una revocación de una concesión. Nosotros consideramos que... ahí estaría en juego algún derecho vinculado a un derecho patrimonial. Nosotros consideramos que identificamos los derechos, fueron justamente como la demanda es una acción por daños y perjuicios que tiene que ver con derechos patrimoniales supuestamente afectados por la concesionaria. Por una decisión administrativa. Por una decisión administrativa y por otro lado, otro derecho afectado es la defensa a un juicio, el artículo 18 de la Constitución, que es lo que esgrime justamente un principio que lo considera afectado la municipalidad. Bueno, ellos, como dije, vienen en queja y justamente lo que ellos invocan es la doctrina de arbitrariedad, que en el fallo la Corte, además de obviamente reseñar que la Corte no es una tercera instancia en este caso, sino justamente va a cubrir casos de carácter excepcional por deficiencias lógicas en el razonamiento de los jueces, en este caso tribunales de mérito Cámara. Y si hablamos de deficiencias lógicas, sí. ¿De qué presupuestos parten para que esa decisión no sea lo que clásicamente ha definido la Corte como una derivación razonada del derecho vigente en atención a las circunstancias probadas de la causa, que lo define así a la arbitrariedad? Bueno, justamente como principio rector es el principio de razón suficiente, pero no invoca justamente ese. Lo que invoca es que hubo una violación al principio de contradicción, puntualmente, que es uno de los principios de la lógica, por cuanto la Cámara se expide de cuestiones no sometidas o no esgrimidas por la parte en el momento de incoar la demanda. Esto es así porque principalmente, después voy a hablar de lo que sería la violación del principio de defensa en juicio, pero en lo que es el principio de contradicción es que en el fallo de la Cámara
se contradice la Cámara en este punto. Si bien reconoce la potestad de la Policía Federal en cuanto a administrar el poder de policía en Capital Federal, que existe una ley que justamente se reserva el poder de policía, la Policía Federal y no la municipalidad, termina condenando por negligencia a la municipalidad. Entonces ahí es donde nosotros vemos que justamente que justamente lo vio la Corte, que infringe el principio de contradicción. ¿Por qué? Dice la Corte clarito, parte de una falacia, no dice la palabra falacia, pero da las connotaciones, porque parte de presupuestos equivocados. Entonces, ¿se acuerdan el silogismo? Que si bien podía cuando ser decíamos, lo hacemos decir el autor Escarano, premisa normativa equivocada, premisa fáctica o alguna conclusión. Podrá ser formalmente correcto, pero el contenido falso. Y eso está diciendo, partió la Cámara de presupuestos equivocados, partió de falacias que generaron todo lo que usted ha dicho. Y también partió de falacias en cuanto a violación a la defensa en juicio, porque consideró iguales dos presupuestos. El primero era retirar un cartel de prohibición de estacionar. Y el otro era permitir que estacione gente en lugar donde estaba prohibido estacionar, que eran dos presupuestos totalmente distintos. Primero porque cuando se firmó el contrato de licitación ya existía esa prohibición y no existía ningún cartel en las calles, que al día del momento del fallo tampoco existía ningún cartel. Entonces se equiparó esas dos situaciones de hecho, al fallar equipar esas dos situaciones de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Al equipararla solamente expresó agravios la demandada sobre la que estaba descripta en la demanda, que era justamente el por qué había sacado el cartel. Y le dice la falacia, ¿qué has visto Cámara vos que dice que ha habido un agravio patrimonial si no hay ninguna prueba, puertas adentro del estacionamiento, es decir, cuántos autos han dejado de entrar o salir, que eso sería una prueba, y la única prueba que han producido es que sacó el cartel de prohibido estacionar y todo lo demás. Entonces no me digas que compró un daño porque no hay prueba alguna. Podía el propietario ir a la municipalidad a solicitar en ese momento que ha visto el perjuicio, el empresario, ir a solicitar una renegociación del contrato, que tampoco lo ha hecho, o sea que no había ese daño. Bien, y si hablamos de argumentación... Bueno, obviamente argumentación material. Que en realidad no es de la Corte, sino es del... Sí, en verdad se usó el dictamen de la Procuración, del Procurador. La Procuración que la adhiere en su totalidad a la Corte. Y nosotros lo que consideramos que la teoría principal a la cual adhiere es la de Charles Perelman y la nueva retórica. Bueno, la nueva para distinguirse justamente de los sofistas, ¿no? Más que nada porque... Pero también yo diría ahí que tiene mucho del sistema de coherencia. Sí, bueno, justamente con el tema de la contradicción también. Neil McCormick. Bueno, todas estas teorías siempre todas tienen un poco en cada cosa. Nosotros vimos esta parte porque en la última parte del... Porque ella marca que tiene que haber una coherencia narrativa y una coherencia normativa. Y en esa asociación de coherencias, la Cámara, digamos, ha fracasado. Y justamente en lo que vendría a ser esta escuela de Charles Perelman y la nueva retórica, nosotros vimos, porque en el último considerando hace mucho hincapié al principio de sinceridad, que es donde advierte que en este caso la actora, si bien, bueno, y que justamente le hizo eco la Cámara al confirmar la sentencia de primera instancia que acogía el reclamo, lo que advirtió es que si bien consideraba trascendente el principio de buena fe, omite claramente que en una de las actuaciones que corrían por cuerda, justamente la actora había omitido probar el perjuicio, el perjuicio por el cual estaba reclamando. Entonces, al omitir eso y a la Cámara justamente no tratar ese agravio cuando ellos lo expresaron en Cámara,
bueno, nosotros vimos eso, que hacía mucho No, perfecto, es una nota clara. Acuérdense que Perelman decía, la retórica, cuando saca su teoría, ha sido un poco, ha perdido credibilidad porque se lo ha utilizado con sofismas que parten de falacias. Bueno, entonces busquemos la sinceridad del argumento y la Cámara, por eso es arbitrario, porque primero que a partir de presupuestos falsos, como y por lo tanto hay que buscar un argumento discursivo que sea concomitante con la realidad de los hechos, ¿no? Y de las pruebas. Bueno, muy bien. Vamos allá al nutrido grupo 4, que deben haber deliberado muchas cabezas pensando, así que me imagino que la tienen Aquí podemos sacar 2, 3 grupos. Sí, hay que subdividir aquí. Nos ha tocado el grupo Aquino, el fallo Aquino. Fallo. Grupo, ya estamos. Muy bien. En este caso, la Corte declara la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo, en el cual se impedía que el trabajador reclame por vía civil una indemnización sufrida en un accidente de trabajo. Bien. ¿Qué es lo que afectaba la norma? El derecho de los trabajadores al no permitirle una reparación integral por el daño que había sufrido. En este caso era una persona... Principio básico del artículo 19, dice la Corte. ¿Qué dice? De la reparación integral. No la debe. No hacer daño a otro. Y si se hace daño, se repara. Bien. Ahí hemos marcado el primero. Bueno, el caso, para el que no lo haya leído sintéticamente, era un trabajador de 29 años que sufre un accidente de trabajo, no estaba cumpliendo su tarea específica en ese caso, era un día sábado, había subido, él cumplía tareas en un elevador, había subido en este caso poner una chapa, la chapa se vence, cae casi 10 metros de altura y tiene una incapacidad del 100%. Y después principios rectores, que protegen el trabajo y que están en el 14 bis. Los derechos afectados entrarían ahí, el 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales también en cuanto hablan de asegurar las condiciones dignas y equitativas de labor al trabajador. Parece que las convenciones de la OIT están... Aquí tenemos un montón. Bien. El derecho constitucional también de la justicia social, el del artículo 17 de la Constitución Nacional. O sea, no mira con la mirada de los principios liberales, como decía todo lo contrario, sino el sociales. otro ministro. Aquí habla, fíjense, llega hasta invocar encíclicas papales. Sí, bien completo. Con lo que es muy jugado. Porque alguno no creyente de la fe católica puede decir, bueno, pero que diga como que si alguno de la fe católica no cree en el imán musulmán, no le tiene la autoridad. Pero aquí cita expresamente. Y después esto hace todo un repaso, ¿han visto ustedes? Entonces, cuando hablábamos, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de aquel fallo de la Corte Interamericana de Artavia Murillo, que había empleado una serie de principios interpretativos, y cuando examinaba lo que pasaba en el sistema europeo, en el sistema africano, y aquí empieza a hablar, en Francia pasa esto, en Portugal pasa esto. Dice, ¿qué tipo de interpretación es? Sistémica. Histórica y funcional. Temática. Va indagando en los otros sistemas de justicia cómo se ha ido resolviendo. Sí. Habíamos marcado el funcional teleológico por la finalidad de la norma y el sistémico, que es el que usted recién ha explicado. Soy muy impaciente y hablo de más. Sí, todavía no habíamos llegado hasta ahí. Es más, nos faltaba marcar también algunos otros de los derechos afectados que dan la base, el fundamento también de la Corte, como era el trato desigual y discriminatorio, que no podía un trabajador cobrar menos por ser un trabajador al tener un accidente que
tenía una reparación mayor en la parte civil si fuera una persona que no hubiese si hubiera sido civil, hubiera tenido una indemnización integral y él justamente por ser trabajador se vería afectado, ¿no? Lo que era insostenible ya en este estado de cosas y en este estado de derecho. Por eso la Corte también ahí decide que puede tener una duplicación del reclamo, o sea, no solamente que la aseguradora le pague lo que le correspondía por el daño sufrido en el accidente de trabajo, sino también la diferencia entre lo que la ley había tasado para ese accidente y lo que surgía de la reparación civil, formando así una reparación integral. Bien, ¿alguna acotación más? Sí, ahí hemos quedado. Después habíamos marcado como argumentos los garantistas, que protege los derechos fundamentales, el de interpretación conforme y bueno, el de autoridad, que es un poco lo que usted decía recién, que también habla de muchas otras leyes, de los derechos internacionales, de los tratados. 14, compañera. No, no era casual que la primavera laboral empiece, si bien el juez de primera instancia, que es de Quilmes, y había fallado a favor de la inconstitucionalidad, cuando llega a la Corte, es cuando ingresa a través de Petraki Rolando Yaldino, que venía de, no sé muy bien cómo se llama la Cámara, que es la sala de la Corte sobre tratados internacionales de materia internacional. Entonces él es el que trae toda la normativa internacional al derecho del trabajo y toda la evolución que se conoce como la primavera laboral, la hace Rolando Yaldino. Ah, muy bien. Y hoy es exactamente al revés, hoy un accidente laboral es exactamente... La Corte también, bueno, entre los principios, más allá del principio pro homine que pone que la base por encima de todo, dice que en este caso el ser humano es el eje central del sistema jurídico, habla del principio de progresividad, en cuanto a que no tiene que haber una regresión de los derechos, sino por el contrario. Habla expresamente del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien, muy bien. Sí, porque es todo un desarrollo del pacto. Cita mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluso opiniones personales como la de Cansado Trinidad y otras cosas, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, quedan unos minutos. Voy a aprovechar para recordarles que ya la próxima clase, la próxima clase va a ser el día martes, ¿no? Martes 29. No va a ser una clase propia del curso, sino un cierre de la primera parte. La verdad que he trabajado con un grupo muy lindo de profesionales que han puesto interés, han tratado de ir acompañándome, han hecho muchos aportes en las discusiones, en los debates. Y ustedes ven cómo van empezando a descubrir quizás muchas cuestiones que antes no las utilizaban, pero no las identificaban. También va a ser interesante ver estas miradas que lo van a hacer de enfoque unos profesores que vienen a visitarnos, uno de Colombia y otro de España. A la mañana vamos a ver un tema que yo le he pedido al colega colombiano. El colega colombiano es juez auxiliar del Consejo de Estado de Colombia. El Consejo de Estado de Colombia es una Corte Suprema Contenciosa Administrativa, porque tiene una especialidad por los problemas de las responsabilidades extracontractuales que han tenido con el tema de los problemas internos, de los conflictos internos en Colombia. Hacer un fuero especial desde el principio hasta la última instancia, y que tiene su importancia porque ustedes han visto que la última reforma del Código Procesal Civil y Comercial claramente ha dicho que ya no es materia civil la responsabilidad extracontractual del Estado y queda en el derecho local. Y el único derecho local que puede hablar de fondos conforme la delegación
establecida por el artículo 121 de la Constitución Nacional, es el derecho administrativo. O sea que todas las experiencias de años que ha hecho Colombia, que lo tiene más o menos en ese formato, si bien me decía que muchas veces remiten a reglas civiles, pero lo hacen en un proceso administrativo, va a ser de mucha utilidad para esta nueva etapa de los nuevos juicios que se tengan que plantear respecto a este tema. Y el doctor Briceño Chávez, una persona que no solamente es profesor e investigador de una de las universidades más importantes de Colombia, quizás la más importante que la Universidad del Externado, sino también es profesor en varias universidades de países latinoamericanos, como por ejemplo otra prestigiosa universidad, la de Chuquisaca, Bolivia. Además de ser juez, él es doctor y postdoctor, tiene título doctoral y postdoctoral de la Universidad Carlos III de Madrid y de universidades de Bélgica, que no recuerdo el nombre porque es medio complicado, y es algunos de los que estamos aquí lo conocemos porque también nos dio una clase el año pasado en el curso de Derechos Humanos por videoconferencia, y los que la vieron realmente conocen lo que es la capacidad de quien va a ser nuestro distante. Y el otro que va a venir a hablar a la mañana es el profesor Envid Irujo, que ustedes ya lo conocen porque estuvo varias veces aquí en Santiago, lo trajo el Colegio de Abogados la primera vez, la segunda vez dictó una charla en el marco del curso de Derecho Ambiental que hicimos en el año 2014. El profesor Envid Irujo es un consultor internacional, catedrático de la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido autor de varios códigos ambientales, tanto en Europa, en Holanda, aquí en América, en Ecuador, consultor de Naciones Unidas sobre el tema y consultor del Congreso Nacional aquí en la Argentina. Ha trabajado intensamente en los códigos de agua de Mendoza, tiene 3 doctorados honoris causa aquí en la Argentina solamente, más otros en otros lugares, así que estamos hablando de personalidades relevantes realmente y que nos va a dar una mirada de lo que es la infracción ambiental y las multas ambientales, que ustedes ven que se está litigando mucho en la provincia respecto a cuando se violan la ley de bosque y todo lo demás, así que creo que va a ser muy interesante escuchar las 2 conferencias. Y posiblemente también haya una mirada constitucional de un profesor de Derecho Administrativo tucumano, que es el doctor Sobrecasas, que quizás algunos lo habrán tenido, que han estudiado en esa universidad, saben de quién les hablo. No está todavía confirmado, pero está casi confirmado que también va a venir. Y por la tarde van a dar estos colegas extranjeros 2 temas importantísimos también, que es lo que se viene. Así como nadie lo veía venir a tanta invasión de los derechos humanos, hoy el tema del cambio climático y la respuesta jurisdiccional es un tema que no hay que perder de vista. Así como el que no entendía derechos humanos hoy está un poco extraviado en el mundo jurídico, el tema ambiental también va a imponer porque es la base de sustentables para nosotros y para las generaciones próximas de que sigamos existiendo básicamente en el planeta. Así que creo que todas las políticas conforme los lineamientos que está dando Naciones Unidas apuntan a la preservación y a cada vez entender más lo que es defender el ecosistema. Estos cambios climáticos, las implicancias que se están dando y qué respuestas jurisdiccionales ya empiezan a producirse desde los organismos internacionales y desde las jurisdicciones internas. Vamos a tener un panorama de Europa, un panorama de Colombia, que también está muy avanzado en el tema, y en general. Y se va a hablar también de aquellos países que ven la problemática y que la han constitucionalizado y que han llegado a consagrar en sus constituciones
a la tierra como sujeto de derecho, igual que las personas físicas. Por ejemplo, Bolivia, en su reforma constitucional donde crea el Estado plurinacional, la Pachamama es sujeto de derecho y la Pachamama es la tierra. Y creo que quizás no con esa tinte cultural, pero en otras formas creo que a eso va a tender también las próximas legislaciones, porque si no desaparecemos todos, los que actuales, y nunca llegan las generaciones futuras. Y saben bien que la Constitución de Santiago del Estero es una de las más avanzadas del país en cuanto a sus enunciados de derechos de ambiente sustentable, y que dice la obligación que tiene el gobierno como los ciudadanos de no solamente hacer un ejercicio racional de los recursos naturales para la subsistencia actual, sino asegurar también para las futuras generaciones, ¿no? Así que si pueden hacer el esfuerzo, sería muy interesante que puedan estar en ambas capacitaciones, porque no va a haber desperdicio, y no todos los días tenemos la oportunidad aquí de tener de esta calidad de expositores. Bueno, ya estamos llegando, quedan 5 minutos. Sí, los certificados también van a tener un certificado extra si viene. El de la tarde no les garantizo, porque lo hacemos el de la tarde con la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional hace una inscripción por correo. Si quieren certificado, ellos sí cobran el certificado. El que lo quiera tener, se inscribe, paga el certificado y lo tiene también. Pueden tener 2, dependerá de ustedes. Bueno, el de la mañana no, el libre, el que vienen con nosotros. ¿Alguna cuestión ya para despedirnos del plano lógico?